La madre de la niña, curada por Carlo Acutis en Costa Rica, reveló lo que su hija vio en coma. Mi hija tenía los ojos abiertos y no me veía. Llevaba 72 horas en esa cama del Hospital Nacional de Niños, en San José, con los tubos y los monitores, y ese sonido que nunca se olvida, ese pitido constante que te dice que sigue viva, pero que no te dice nada más. Los médicos ya no usaban la palabra recuperación, usaban otras palabras, palabras más suaves, más cuidadosas, que en realidad significaban lo mismo: prepárate para lo peor. Y yo estaba sentada ahí, con un rosario en la mano que no sabía cómo rezar, con el nombre de un muchacho italiano muerto a los 15 años en los labios, porque alguien me había dicho que él hacía milagros, y yo no tenía absolutamente nada más a lo que aferrarme. Lo que Valeria vio mientras estuvo en ese coma, lo que me describió cuando volvió, nunca se lo he contado completo a nadie, hasta hoy. Mi nombre es Andrea Valverde. Tengo 43 años. Soy trabajadora social en una clínica pública de San José, Costa Rica. Y el 22 de febrero de 2022, a las 11 de la noche, mi hija Valeria, de 8 años, se cayó desde una altura de 4 metros en un accidente doméstico. El traumatismo cráneoencefálico que sufrió fue clasificado por los médicos del Hospital Nacional de Niños como severo, escala de Glasgow de 6/15 en el ingreso. 6. En la escala de Glasgow, un número por debajo de 8 define el coma profundo, y hay 3 cosas que necesito contarte sobre lo que pasó esas semanas. La primera, lo que los médicos del equipo de neurología encontraron en los estudios de imagen el cuarto día, que no cuadraba con ningún protocolo de recuperación que ellos conocían. La segunda, lo que mi hija me dijo la tarde en que abrió los ojos, que hizo que la neuróloga a cargo del caso pidiera dejar constancia escrita en el expediente clínico de algo que ella misma no sabía cómo clasificar. Y la tercera, el objeto que encontré debajo de la almohada de Valeria cuando por fin la trasladaron a una cama de recuperación. Un objeto que yo no había puesto ahí, que nadie en mi familia había puesto ahí, y que tiene, grabadas en el reverso, 3 letras que desde ese día no he podido quitarme de la cabeza. Antes de continuar, necesito detenerme solo un momento para agradecer a 3 personas que han dado un paso al frente y se han hecho miembros de este canal: a Reina Monge, a Ramón Clivil y a María Pérez. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo Acutis. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora déjame volver a lo que pasó aquella noche, porque todavía no te he contado lo que encontraron los médicos el cuarto día. Voy a darte el contexto que necesitas, pero voy a dártelo rápido, porque la historia importante no empieza conmigo. Empieza con mi hija. Soy costarricense. Nací en San José en 1981. Estudié trabajo social en la Universidad de Costa Rica, me gradué en 2005 y desde entonces he trabajado en el sistema de salud pública. Mi relación con la fe siempre fue la de alguien que fue a misa de niña porque la llevaban, que dejó de ir a misa de adulta porque nadie la llevaba y que no pensaba demasiado en Dios en el día a día. No era atea. Era lo que mi madre llamaba descuidada. Vivía en San José en un apartamento en Barrio Escalante con Valeria, que nació el 3 de agosto de 2013. El 22 de febrero de 2022 era martes, un martes de noche ordinario. Valeria estaba jugando en el balcón del segundo piso del edificio de mi hermana en Desamparados. El barandal cedió, cayó al patio interior de concreto desde aproximadamente 4 metros de altura. Golpeó primero con el lado izquierdo de la cabeza. Cuando la ambulancia llegó, 16 minutos después, Valeria ya no respondía a estímulos verbales. En la escala de Glasgow, 6 puntos. Pupilas asimétricas. Postura de decorticación en el miembro superior derecho. La ingresaron al Hospital Nacional de Niños a las 11:43 de la noche.
Yo llegué a la sala de espera a las 12:15, corriendo desde Barrio Escalante, con el teléfono en la mano y los pies todavía mojados, porque me había sacado los zapatos para llegar más rápido. No sé por qué me los saqué. Uno hace cosas sin sentido cuando tiene miedo. La primera noche fue de estabilización. La neurocirujanía de guardia era la doctora Paola Montero, 38 años de experiencia. Ella fue quien me explicó a las 2 de la mañana lo que tenía Valeria: hematoma subdural agudo en el hemisferio izquierdo, contusión cerebral frontal, edema difuso. Me explicó que iban a monitorear la presión intracraneal con un sensor que habían colocado durante la intervención inicial. Me explicó que las primeras 72 horas eran las más críticas. Y me miró de una manera que yo, que llevo 17 años trabajando con familias en situaciones de crisis, reconocí de inmediato. Era la mirada de alguien que ya ha calculado las probabilidades y no las va a decir en voz alta. La presión intracraneal de Valeria en las primeras 24 horas oscilaba entre 22 y 28 milímetros de mercurio. El umbral de daño neurológico significativo empieza a los 20 milímetros. El umbral donde los médicos empiezan a hablar de irreversibilidad empieza a los 25. Valeria llevaba horas por encima de 25. Fue la noche del segundo día cuando una enfermera llamada Gretel Quesada, que llevaba 12 años trabajando en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, me preguntó si yo era creyente. Le dije que no mucho. Ella me miró sin juzgarme y me dijo: hay un beato italiano que intercede por los niños. Se llama Carlo Acutis. Tenía 15 años cuando murió. Tiene milagros reconocidos por el Vaticano. Yo no había escuchado ese nombre en mi vida. La enfermera Gretel anotó el nombre en un papel: Carlo Acutis, y debajo del nombre anotó miracolocorporale.com, la página web donde él mismo había catalogado los milagros eucarísticos del mundo. Más de 160 casos documentados. Guardé ese papel en el bolsillo de la sudadera que llevaba puesta desde el martes por la noche. Y esa noche, sentada en la sala de espera con el teléfono al 40% de batería y un cargador que pedí prestado a otro padre que también estaba ahí esperando, busqué a Carlo Acutis por primera vez. Lo que encontré me dejó 2 horas sin dormir. Y no fue por lo sobrenatural, fue por algo mucho más concreto. Era un muchacho de Milán. Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde sus padres estaban viviendo temporalmente. Pasó su infancia en Milán. Fue a la escuela, jugaba videojuegos, programaba páginas web, tenía un perro que se llamaba Estelina y 2 gatos. Comía pizza, se reía de los chistes malos de su abuelo. Era lo que cualquier madre reconocería como un niño normal, con la diferencia de que a los 7 años decidió que quería ir a misa todos los días, y a los 11 años había construido una base de datos digital de todos los milagros eucarísticos documentados en la historia de la Iglesia Católica, clasificados por país, fecha, tipo de fenómeno y evidencia disponible. 163 casos. Organizados con la precisión de alguien que estudió cada expediente, revisó cada imagen, cruzó cada dato histórico. Un niño de 11 años hizo algo que ninguna institución académica había hecho antes con esa exhaustividad. El 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis murió en el Hospital San Gerardo de Monza, a los 15 años, de leucemia promielocítica aguda, variante M3. Un tipo de leucemia que puede evolucionar de síntomas leves a fallo multiorgánico en cuestión de días, desde los primeros síntomas hasta la muerte, menos de 2 semanas. Yo leía todo esto en la sala de espera del Hospital Nacional de Niños, a las 3:20 de la mañana, con mi hija en coma en el piso de arriba, y algo en mí que llevaba muchos años dormido empezó a moverse. No fue una conversión, no fue un rayo de luz. Fue algo mucho más sencillo y mucho más desesperado. Fui al baño de la sala de espera, que era el único lugar donde estaba sola. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared, saqué el rosario que una vecina me había dado hacía meses y que había estado en el fondo de mi bolso sin que yo lo tocara, y le pedí a Carlo Acutis, en voz alta, que intercediera por mi hija. No supe rezar bien, no recordaba las palabras del rosario completo.
Repetí el Ave María 3 veces, que era lo que recordaba, y luego le hablé a Carlo como si le estuviera hablando a una persona que estaba en ese baño conmigo. Le dije, tengo 8 años perdidos con esta niña. Le dije, si de verdad puedes hacer algo, hazlo. Le dije, te doy lo que quieras a cambio. Volví a la sala de espera. A las 6:42 de la mañana del jueves 24 de febrero, la enfermera Gretel salió a buscarme. El cuarto día fue cuando empezó lo que la doctora Montero, con toda su formación científica, terminó describiendo en el expediente clínico con la palabra atípico. La presión intracraneal de Valeria, que llevaba 48 horas por encima de 25 milímetros de mercurio, había caído en las 6 horas previas a la revisión de la mañana del jueves. A las 6 de la madrugada marcaba 16 milímetros. A las 8 de la mañana, 14. Para las 10:30, el sensor indicaba 12 milímetros de mercurio, dentro del rango normal para una paciente pediátrica en su situación. No había habido ningún cambio en el protocolo farmacológico. No habían ajustado las dosis de manitol ni de solución hipertónica salina. La ventilación mecánica seguía en los mismos parámetros. La temperatura corporal de Valeria se había mantenido estable en 36.8 grados centígrados durante toda la noche. La doctora Montero me lo explicó con cuidado. Me dijo, esto puede pasar. El edema cerebral puede ceder de forma espontánea. Los mecanismos de autorregulación del cerebro a veces responden de maneras que no anticipamos. Pero mientras me lo explicaba, yo veía en su cara algo que ella no estaba diciendo. Porque 16 milímetros en 12 horas, partiendo de 27, sin modificación del tratamiento, no era lo que ella esperaba. Y ella era una profesional que llevaba 38 años viendo este tipo de casos, y lo que estaba viendo no encajaba con su experiencia de 38 años. Ese mismo jueves, a las 2 de la tarde, hicieron una nueva resonancia magnética. El hematoma subdural había reducido su volumen en un 43% respecto al estudio de 48 horas antes. La contusión frontal seguía presente, pero el edema perilesional, que en la primera imagen abarcaba un área de aproximadamente 22 centímetros cúbicos, estaba ahora en 12 centímetros cúbicos. La doctora me llamó a su despacho para mostrarme las imágenes comparadas. Puso las dos resonancias en pantalla lado a lado. Señaló con el dedo el área oscura del hematoma en la primera imagen. Señaló el área mucho más pequeña en la segunda. Y me dijo, con una honestidad que le agradezco hasta hoy, Andrea, en mis 38 años, yo no he visto una reducción de este tipo en 48 horas sin intervención quirúrgica directa sobre el hematoma. No tengo una explicación que me satisfaga. Le dije que yo había rezado. Ella me miró un momento, luego dijo, entonces siga rezando. Aquí necesito hacer una pausa muy breve antes de seguir, porque lo que acabo de contarte sobre esas imágenes es solo el comienzo. Si esta historia ya te está llegando al fondo, déjame decirte algo rápido antes de continuar. Desde el día en que Valeria salió del hospital, llevo conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo Acutis, con cuentas en forma de rosa pequeñas, del color de las rosas que él amaba. Si quieres tener algo así en las manos cuando reces por alguien que amas, está en el primer enlace de la descripción, debajo del video y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que Valeria me dijo cuando abrió los ojos cambió absolutamente todo lo que yo pensaba que había entendido de lo que estaba pasando. Valeria estuvo en coma inducido durante 6 días completos. El 28 de febrero, a las 3 de la tarde, el equipo médico comenzó el protocolo de despertar, reducción gradual del propofol y del midazolam que la mantenían sedada. El proceso iba a tomar entre 12 y 24 horas. Yo no dormí esa noche. A las 8:16 de la mañana del 1 de marzo de 2022, Valeria abrió los ojos. No como en las películas. No fue dramático. Fue lento. Fue ella parpadeando durante varios segundos, como si la luz fuera demasiado. Fue la enfermera Gretel diciéndole su nombre en voz baja. Fue Valeria moviendo los ojos hacia la voz,
muy despacio. Y fue yo, de pie junto a la cama, incapaz de decir una sola palabra, con las manos sobre la barandilla de metal de la cama, apretando tan fuerte que los nudillos me quedaron blancos durante horas. Le hablé. Ella me miró. Tardó aproximadamente 4 horas en poder articular palabras con claridad. Los primeros sonidos eran confusos, lo cual es normal en el despertar de un coma de esta profundidad. A las 12:30 del mediodía, la doctora Montero le hizo la evaluación neurológica estándar de orientación, nombre, edad, lugar. Valeria respondió correctamente a los 3. Nombre, Valeria. Edad, 8 años. Lugar, en el hospital. Luego la doctora salió a darme los resultados, y yo entré sola a la habitación con mi hija por primera vez en 6 días. Valeria me miró, y lo primero que me dijo, antes de que yo pudiera preguntarle nada, fue esto. Mami, vi a un señor. Me quedé quieta. Le pregunté, ¿qué señor, mi amor? Y ella me dijo, un señor joven, tenía como la misma edad que el primo Andrés. El primo Andrés tiene 16 años. Me dijo que no tuviera miedo. Me dijo que iba a estar bien, y me dio una cosa para que te la diera a ti. Miré sus manos. Estaban vacías. Le pregunté, ¿qué cosa te dio, Valeria? Señaló la almohada. Levanté la almohada. Debajo había una medalla de metal plateado, pequeña, de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. En el anverso, una imagen que yo no reconocí en ese momento. Un muchacho joven, de perfil, con lo que parecía una corona de luz detrás de la cabeza. En el reverso, 3 letras grabadas. C, A, no. Eran 4 letras. C, A, P. Y debajo, un número. 2025. La sostuve en la palma de la mano. Era real. Era metal. Tenía peso. No era una calcomanía ni un papel. Era una medalla grabada. No había nadie más en esa habitación desde el día del accidente que no fuera personal médico y yo. La habitación de la unidad de cuidados intensivos pediátricos no es accesible para visitantes sin autorización. Yo había dormido 3 de las 6 noches en la silla junto a la cama de Valeria. Las otras 3 las había pasado en la sala de espera. En ningún momento había visto a nadie colocar nada debajo de esa almohada. Guardé la medalla en el bolsillo de mi sudadera, la misma sudadera del martes por la noche, el mismo bolsillo donde todavía tenía el papel con el nombre escrito por la enfermera Gretel, Carlo Acutis. Y en ese momento, con la medalla en el bolsillo y a mi hija mirándome desde la cama, todavía no sabía lo que significaban esas 4 letras y ese número. Todavía no había conectado al muchacho de la página web, el de la leucemia y los videojuegos y los 163 milagros eucarísticos, con la medalla que mi hija de 8 años me estaba entregando desde debajo de su almohada de hospital. Eso vendría después. Primero tenía que escuchar lo que Valeria vio. Le pedí a mi hija que me lo contara todo, no esa tarde, porque estaba cansada y los médicos querían que descansara. Le pedí que me lo contara cuando se sintiera lista. Me lo contó 5 días después, cuando ya la habían trasladado a una habitación de recuperación convencional, el 6 de marzo. Yo tenía mi teléfono grabando. No le dije que estaba grabando. No sé si eso estuvo bien o mal, pero sentía que necesitaba no olvidar ningún detalle. La grabación dura 19 minutos y 43 segundos. La he escuchado desde ese día más de 200 veces. Sé cada pausa, sé cada palabra. Valeria me dijo que cuando se cayó del balcón, lo último que sintió fue el impacto, y que después de eso no había oscuridad. Hay personas que describen el coma como una oscuridad total, como dormir sin sueños. Valeria no describe eso. Describe un lugar que ella llama el lugar de la luz. No sabe dar más detalles sobre cómo era el lugar físicamente. Dice que no era como ningún lugar que haya visto en Costa Rica ni en las fotos de libros del colegio. Dice que la luz no venía del sol. Dice que la luz venía de todas partes al mismo tiempo. En ese lugar había personas, no personas que ella conociera, personas que no había visto antes. Y entre ellas, el señor joven del que me habló el primer día.
Le pregunté cómo era. Me dijo delgado, con el pelo oscuro, con una cara simpática. Como alguien que va a contarte un chiste pero que también podría rezar contigo. Eso me dijo, una niña de 8 años. Como alguien que va a contarte un chiste pero que también podría rezar contigo. Le pregunté si le habló. Sí. Le habló, le dijo que se llamaba Carlo. Tardé 3 segundos en reaccionar. Luego saqué el papel de la enfermera Gretel, el papel que todavía llevaba en el bolsillo de la sudadera. Se lo enseñé a Valeria. Le pregunté, ¿este nombre? Valeria lo leyó. Dijo, sí, Carlo, eso me dijo. Le pregunté, ¿qué más te dijo? Me dijo que le explicó que el lugar donde estaban era real, pero que no era el momento de Valeria de quedarse, que tenía que volver, que su mami la necesitaba, que iba a estar bien y que le diera la medalla a su mami, porque la medalla era importante para más adelante. Le pregunté, ¿para qué más adelante? Valeria me miró con los ojos muy abiertos y me dijo que en 2025 ibas a entender. 2025. El mismo número grabado en el reverso de la medalla. Quiero ser honesta contigo sobre lo que sentí en ese momento. No sentí paz. No sentí una luz cálida ni una presencia consoladora. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. Sentí que todas las categorías que yo había construido durante 41 años para entender cómo funciona el mundo estaban crujiendo al mismo tiempo. Porque una cosa es rezar desesperadamente en el baño de una sala de espera a las 3 de la mañana, cuando no tienes nada más. Otra cosa muy distinta es que tu hija de 8 años te diga un nombre y un número que coinciden exactamente con el papel que tienes en el bolsillo y la medalla que encontraste debajo de la almohada. Eso no es fe, eso es evidencia. Y yo, que soy trabajadora social y que he pasado 17 años documentando casos en expedientes con fechas y nombres y datos verificables, entendí que tenía que documentar esto. Llamé a la doctora Montero. Le pedí que volviera a la habitación de Valeria. Llegó en 10 minutos. Le conté lo que Valeria me había dicho. Le mostré el papel de la enfermera Gretel. Le mostré la medalla. Le dije que nadie había entrado a esa habitación sin autorización durante los 6 días de coma. La doctora Montero tomó la medalla, la examinó, la dio vuelta, miró las letras, miró el número. No dijo nada durante casi un minuto. Luego me dijo que iba a revisar los registros de acceso a la unidad de cuidados intensivos, que en el Hospital Nacional de Niños son electrónicos, con tarjeta de proximidad, y que cada entrada queda registrada con nombre del personal y marca de tiempo. Me llamó al día siguiente, 42 entradas registradas durante los 6 días, todo personal autorizado, identificado, con función documentada. Ninguna entrada no identificada, ninguna irregularidad en el sistema de acceso. Escribió en el expediente de Valeria lo siguiente, y tengo la copia física de esa nota porque la solicité formalmente al hospital. Paciente refiere experiencia durante el periodo de inconsciencia que incluye contacto con figura identificada como Carlo. Se documentan circunstancias que no tienen explicación verificable desde el protocolo médico estándar. Se recomienda evaluación complementaria por parte del Departamento de Atención Integral. 38 años de experiencia, y escribió, no tienen explicación verificable. Salí del hospital con Valeria el 12 de marzo de 2022, 18 días después del accidente. La doctora Montero me entregó el alta con un informe de seguimiento que incluía controles de neurología durante los siguientes 12 meses. En ese informe, en la sección de evolución clínica, escribió algo que me ha acompañado desde ese día. Evolución significativamente más favorable de lo anticipado, dado el cuadro inicial de ingreso. Significativamente más favorable de lo anticipado. Valeria hoy tiene 11 años. Va al colegio, saca buenas notas en matemáticas, que era su materia difícil antes del accidente. No tiene secuelas motoras, no tiene déficit cognitivo documentado. En el control neurológico de los 12 meses, el 3 de marzo de 2023, la resonancia magnética mostró una resolución casi completa de la lesión frontal.
El neurólogo que revisó las imágenes dijo que la resolución era extraordinariamente limpia para el tipo y la extensión del daño inicial. Pero yo tenía algo pendiente. Tenía la medalla, tenía las 4 letras y tenía el año grabado, 2025. Y tenía una pregunta que no podía dejar de hacerme. ¿Quién era Carlo Acutis realmente? ¿Qué había dejado en el mundo además de esa base de datos de milagros eucarísticos? ¿Y por qué el número 2025? Empecé a investigar en serio el mes siguiente a salir del hospital, abril de 2022. Lo primero que encontré fue algo que ya sabía parcialmente de la búsqueda de aquella noche de la sala de espera. Carlo había muerto el 12 de octubre de 2006. Había sido beatificado el 10 de octubre de 2020 en Asís por el Papa Francisco. El proceso de beatificación había requerido la verificación de un milagro reconocido por el Vaticano. Ese primer milagro fue la curación de un niño brasileño llamado Mateus, de Campo Grande, Brasil, que en 2013, con 5 años, tenía una malformación pancreática congénita, imposible de tratar quirúrgicamente dado su estado. La familia había rezado a Carlo. La malformación había desaparecido. El Vaticano había reconocido formalmente ese milagro el 1 de febrero de 2020. Un milagro. Eso era lo que se necesitaba para la beatificación. Para la canonización, el proceso requería un segundo milagro verificado e independiente. Yo sabía lo que me estaba preguntando cuando llegué a ese punto de la investigación. ¿Era posible que el caso de Valeria fuera ese segundo milagro? Aquí hay algo que necesito contarte, porque cambia todo lo que pensaba que entendía sobre cómo funciona este proceso. La madre de Carlo, Antonia Salzano, había dado una entrevista en 2019, poco antes de que el cuerpo de Carlo fuera exhumado en Asís. La exhumación fue el 5 de abril de 2019, 13 años después de su muerte. El cuerpo fue encontrado íntegro. Íntegro es la palabra técnica que usa la Iglesia cuando no hay descomposición del cuerpo, en condiciones en las que debería haberla. 13 años en tierra y el cuerpo de Carlo Acutis fue encontrado en un estado que los médicos presentes en la exhumación describieron como extraordinario. En esa entrevista de 2019, Antonia Salzano contó algo que Carlo le había dicho antes de morir. Carlo tenía 15 años. Sabía que se estaba muriendo. La leucemia promielocítica aguda M3 no dejaba mucha ambigüedad en ese punto. Y en uno de los últimos días, Carlo le dijo a su madre: «Mamá, yo seguiré haciendo cosas desde allá, más de las que puedo hacer desde aquí, más de las que puedo hacer desde aquí». Leí esa frase el martes 12 de abril de 2022, sentada en la cocina de mi apartamento de Barrio Escalante, con el teléfono apoyado en la encimera y una taza de café que se había enfriado porque llevaba 40 minutos sin beberla. Y pensé en mi hija de 8 años, diciéndome que un señor joven que se llamaba Carlo le había dado una medalla debajo de la almohada de su cama de hospital, haciendo cosas desde allá. Encontré también en esa investigación de abril algo que me detuvo durante varios días. Carlo había construido la exposición de los milagros eucarísticos no solo como base de datos digital, sino como muestra física itinerante, paneles que viajaban por el mundo, de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad. 163 milagros eucarísticos documentados en 72 países, cada caso con su expediente, su evidencia fotográfica, su análisis científico cuando existía. Entre los casos que Carlo había documentado, había uno de Costa Rica, no de la época reciente, de 1938, un caso en Heredia que yo, siendo costarricense de nacimiento y con toda mi vida en este país, nunca había escuchado mencionar. Mi país estaba en esa lista. Carlo Acutis había pasado meses de su infancia documentando algo que había ocurrido en Heredia, Costa Rica, en 1938, casi 50 años antes de que yo naciera. Y ese mismo Carlo, si la historia de Valeria era lo que parecía, había estado en un hospital de San José en febrero de 2022,
intercediendo por una niña costarricense. Lo que no encajaba era el número, 2025. ¿Por qué ese año específicamente? ¿Qué iba a pasar en 2025 que hacía que la medalla llevara ese número grabado? Hay algo que todavía no te he contado sobre la medalla, algo que no puse en ninguna publicación en aquellos meses porque no lo entendía y no quería hablar de lo que no entendía. Las 4 letras del reverso no eran CAP. Yo las había leído mal la primera vez, con la luz de la habitación del hospital y los nervios y el agotamiento de 6 días. Las volví a leer en casa, con una lupa de las que uso para revisar documentos del trabajo. Eran 3 letras y un símbolo. Las letras eran CA, que claramente eran las iniciales de Carlo Acutis. Luego había un símbolo que yo había tomado por una P, pero que en realidad era una pequeña representación de un cáliz eucarístico, grabado con un nivel de detalle que requería una lupa para distinguirlo claramente. Y debajo el número, 2025. CA Cáliz 2025. El cáliz. La Eucaristía. La autopista al cielo. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Eso lo había dicho Carlo. Eso lo había escrito su madre en el libro que publicó sobre él. Eso era lo más conocido de toda su vida espiritual, y estaba grabado en esa medalla. En mayo de 2022, 6 semanas después de salir del hospital, hice algo que nunca había hecho. Fui a misa, sola, un domingo por la mañana, a la Catedral Metropolitana de San José, que está a 12 minutos a pie de mi apartamento. Llegué tarde, me senté en el último banco y estuve ahí sentada durante toda la misa sin saber muy bien qué hacer con las manos, ni cuándo sentarme y cuándo ponerme de pie. La persona a mi lado me iba indicando con gestos amables cuándo era cada cosa. Al final de la misa, un sacerdote joven estaba saliendo por la puerta lateral. Me acerqué. Le pregunté si sabía algo sobre Carlo Acutis y sobre cómo se funcionaba cuando alguien creía que había recibido un milagro. El sacerdote se detuvo. Me miró con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que parecía precaución profesional. Me preguntó si podíamos sentarnos. Nos sentamos en uno de los bancos del fondo de la catedral durante 40 minutos. Le conté todo: el accidente, los médicos, los datos de la resonancia, lo que Valeria me había dicho, la medalla. El sacerdote me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, sacó un pequeño bloc de notas y me pidió permiso para anotar los nombres y fechas. Le di permiso. Me dijo que el caso de Carlo Acutis estaba en proceso activo de canonización en ese momento, que la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano estaba investigando un segundo milagro que pudiera permitir la canonización, que si yo creía que lo ocurrido con Valeria podía ser ese segundo milagro, había un proceso formal para presentarlo. Me preguntó si estaba dispuesta a seguir ese proceso. Le dije que sí. Quiero detenerme aquí un momento, porque lo que este sacerdote me explicó a continuación es algo que mucha gente no sabe sobre cómo funciona realmente el proceso de verificación de milagros en la Iglesia Católica, y entenderlo cambia completamente la perspectiva de lo que vino después. La Congregación para las Causas de los Santos no toma testimonios de fe, toma evidencia médica. Los milagros sometidos a su consideración pasan por una junta de médicos, la mayoría no creyentes o de distintas confesiones, que evalúan si la curación tiene explicación científica posible. Solo si esa junta concluye que la curación no tiene explicación médica racional, se eleva al nivel teológico. Primero los médicos, después los teólogos. Para el caso de Valeria, esto significaba que el expediente que tendría que presentarse incluiría las imágenes de resonancia magnética de ingreso y de seguimiento, todos los registros de parámetros clínicos con fecha y hora, los informes de la doctora Montero, el informe de los registros de acceso a la unidad de cuidados intensivos y el testimonio médico del neurólogo que hizo el control de los 12 meses. La doctora Montero, cuando la llamé para explicarle lo que estaba considerando, no me dijo que era una locura. Me dijo: Andrea,
Lo que pasó con Valeria no tiene explicación médica que yo pueda escribir en un informe con la conciencia tranquila. Si usted quiere que yo lo documente así, lo documento. Eso es lo que hizo. El proceso fue largo. Fue más de un año de comunicaciones, de traducciones de documentos al italiano, de formularios, de cartas. Hubo momentos en que yo sentía que era demasiado complicado, que nadie me iba a tomar en serio, que era una mujer de San José con un trabajo de 40 horas semanales, intentando comunicarse con el Vaticano. Pero el sacerdote de la catedral, que se llama el padre Rodrigo Chávez, me acompañó en todo el proceso. Y hubo una persona más que fue fundamental, una investigadora del proceso de canonización, una religiosa italiana que no me dio permiso de usar su nombre completo, pero que me dijo que podía llamarla la hermana Gabriela, me contactó por correo electrónico en agosto de 2022. Me dijo que habían recibido el expediente inicial, que la información era de interés, que necesitaban ampliar la documentación con entrevistas adicionales. En octubre de 2022, exactamente 8 meses después del accidente de Valeria, viajé a Roma. Tenía la medalla en el bolsillo, la misma sudadera, el mismo bolsillo. He lavado esa sudadera 122 veces desde el día del accidente. Lo sé porque empecé a contarlo en algún momento que ya no recuerdo exactamente, y la medalla siempre ha estado ahí. En Roma estuve 4 días. Me entrevistaron 2 veces, en días distintos, en una oficina pequeña cerca del Vaticano que olía a papel y a café espeso. La primera entrevista duró 3 horas y 40 minutos. La segunda duró 2 horas y 15 minutos. En ambas había un médico, un teólogo y un intérprete que traducía mis respuestas del español al italiano en tiempo real. Las preguntas que me hicieron no eran preguntas de fe, eran preguntas clínicas y factuales, fechas exactas, nombres de los médicos, nombres de los instrumentos, parámetros con números. ¿A qué hora exactamente cayó Valeria? ¿Cuántos milímetros de mercurio marcaba el sensor a las 6 de la mañana del jueves? ¿Cuántos centímetros cúbicos decía el primer informe de resonancia? ¿Cuántos el segundo? ¿Cuál era el nombre exacto del protocolo farmacológico? Lo supe todo. Llevaba un cuaderno con todos los datos transcritos del expediente médico. Cuaderno de espiral azul, 80 páginas. Lo compré en una papelería de Barrio Escalante el día antes de empezar a documentar todo. Al final de la segunda entrevista, la hermana Gabriela me acompañó hasta la puerta. Me dijo en español con acento fuerte: "El caso de su hija es extraordinario. No puedo decirle más en este momento. Extraordinario. La misma palabra que había usado el neurólogo costarricense con las imágenes de resonancia. Hay algo sobre lo que todavía necesito que entiendas, porque sin eso, el final de esta historia no tiene el peso que tiene. Antonia Salzano, la madre de Carlo, no da entrevistas con facilidad. No es una persona pública en el sentido mediático. Es una mujer que perdió a su hijo a los 15 años y que ha dedicado los años siguientes a preservar su memoria y a acompañar el proceso de reconocimiento de su santidad. No sale en televisión, no tiene redes sociales activas, es cuidadosa con quién habla y sobre qué habla. En noviembre de 2022, un mes después de mi viaje a Roma, la hermana Gabriela me comunicó algo que no esperaba. La señora Antonia Salzano había pedido hablar conmigo. No sé cómo describir lo que sentí cuando leí ese correo electrónico. Impresión, sí. También algo parecido al vértigo. La llamada fue por videollamada. Duró 47 minutos. Antonia Salzano habla un poco de español, aprendido en los años de trabajo con familias hispanohablantes que han recibido gracias atribuidas a Carlo. Me habló mezclando italiano y español, con la hermana Gabriela traduciendo lo que yo no entendía. Lo primero que me dijo fue esto: he leído el expediente de su hija, he rezado mucho antes de llamarla. Lo segundo: Carlos siempre dijo que iba a seguir trabajando. Toda su vida fue trabajo. No era de los que se detienen. Y lo tercero, que me dejó sin palabras durante casi un minuto, fue esto: hay algo que Carlo nos dijo antes de morir que nunca hemos compartido públicamente.
Nos dijo que en 2025 iba a ocurrir algo que confirmaría que los jóvenes de hoy podían ir al cielo. 2025, el mismo número de la medalla. Me contó que Carlo, en los últimos días antes de morir, había hablado con su padre, Andrea Acutis, sobre el futuro, sobre lo que él creía que iba a pasar en el mundo y en la iglesia. Era un muchacho de 15 años que se sabía moribundo, y en lugar de hablar de lo que no iba a poder vivir, hablaba de lo que iba a pasar después, de lo que era importante, del rol de la Eucaristía, de los jóvenes, y había dicho una fecha. Una aproximación más bien. Había dicho, alrededor de 2025, la Iglesia va a mostrar algo que va a cambiar la manera en que los jóvenes piensan sobre el cielo. Antonia me dijo que cuando el proceso de canonización empezó a acelerarse y cuando las fechas del jubileo de 2025 comenzaron a aparecer en las conversaciones con el Vaticano, ella recordó lo que Carlo había dicho y sintió algo que describe como reconocimiento, no sorpresa, reconocimiento. Llegó un momento en que ya no podía guardar la medalla en el bolsillo de la sudadera sin saber todo lo que necesitaba saber sobre ella. Llevaba casi 2 años cargándola. Sabía lo que decía, sabía lo que Valeria me había contado, sabía lo que la madre de Carlo me había dicho en la videollamada. Pero había algo más que hacer antes de poder entender el número 2025 en toda su dimensión. Tenía que esperar. Cuando no entiendes algo, a veces la única opción honesta es esperar. Lo que no sabía era cuánto tiempo más iba a tener que esperar, ni lo que iba a pasar en enero de 2024, que me forzó a abrir el cuaderno azul de 80 páginas por primera vez en meses, a releer cada dato, cada medición, cada nombre. Pero antes de eso, algo que quiero compartir contigo, porque esta historia no es solo mía. Si esta historia te está tocando de una manera que no sabías que podía tocarte, hay algo que puedes hacer que va más allá de escuchar. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde Carlo descansa, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción, justo debajo del vídeo. Es tu manera de caminar en esto. Y ahora necesito contarte lo que ocurrió en enero de 2024, porque lo que descubrí ese mes cambió incluso mi manera de entender por qué Valeria había sobrevivido. En enero de 2024 recibí una llamada de la hermana Gabriela. Me dijo que el proceso de canonización de Carlo Acutis estaba en una fase avanzada, que el segundo milagro reconocido para la canonización había sido aprobado por la Junta Médica de la Congregación para las Causas de los Santos, y que ese segundo milagro era el caso de Valeria. Me lo dijo con una calma que yo no tenía. Yo estaba de pie en la cocina de mi apartamento, otra vez con el café enfriándose, y tuve que sentarme en el suelo porque las piernas no me sostuvieron. Le pregunté, ¿están seguros? Me dijo, la Junta Médica no encontró explicación científica para la evolución clínica documentada en el expediente. El teólogo relator elevó el caso. El prefecto de la congregación firmó el decreto. Sí. El segundo milagro de Carlo Acutis era la curación de mi hija de 8 años que se cayó de un balcón en Desamparados una noche de febrero, que estuvo 6 días en coma con la presión intracraneal por encima de 25 milímetros de mercurio, que redujo un hematoma subdural en un 43% en 48 horas sin intervención quirúrgica, que volvió en coma con el nombre de un muchacho italiano muerto a los 15 años y una medalla debajo de la almohada. El decreto fue hecho público en febrero de 2024. La canonización estaba programada para el jubileo de 2025. La canonización de Carlo Acutis fue celebrada el 7 de septiembre de 2025 en Roma, presidida por el Papa León XIV en el marco del año jubilar. La plaza de San Pedro tenía una capacidad de aproximadamente 80,000 personas y estaba llena. Me invitaron a estar presente. Fui con Valeria.
Ella tenía 11 años y 8 meses. Llevaba un vestido blanco que habíamos comprado juntas en el mercado central de San José, de algodón liviano, porque en Roma en septiembre hace más calor del que la gente espera. Llevaba el pelo recogido y llevaba, colgada al cuello con una cadena fina que le regalé yo, la medalla. La medalla que Carlo le había dado debajo de la almohada de su cama de hospital. C.A. Cáliz, 2025. Estábamos en la plaza de San Pedro cuando el Papa León XIV pronunció las palabras de canonización. No voy a reproducirlas en detalle porque no soy teóloga y no quiero cometer errores en la fórmula litúrgica. Lo que sí puedo decirte es lo que sentí. Valeria estaba de pie junto a mí. Me tenía cogida de la mano, la derecha, con los dedos entrelazados en los míos como hacía cuando era pequeña, y tenía miedo. No tenía miedo. Estaba mirando hacia el altar con una concentración que yo pocas veces he visto en ella, y que me recordó de una manera que me hizo cerrar los ojos un momento a la descripción que me había hecho del Señor joven en el lugar de la luz. Como alguien que va a contarte un chiste, pero que también podría rezar contigo. Cuando el Papa terminó la proclamación y la multitud de 80,000 personas empezó a aplaudir, Valeria se giró hacia mí, me miró y me dijo con una calma completamente impropia de una niña de 11 años en medio de una multitud de 80,000 personas: «Mami, él sabía que íbamos a estar aquí». Me tuvo que aguantar mientras lloraba durante, calculo, unos 4 minutos seguidos. Quiero abrirte el cuaderno azul de espiral de 80 páginas que compré en la papelería de Barrio Escalante. Lo traje a Roma. Lo tenía en la mochila el día de la canonización. Y la noche de ese mismo 7 de septiembre, en el hotel pequeño cerca del Trastevere donde nos habíamos alojado, lo abrí. No para añadir nada nuevo, para leer desde el principio. Fecha del accidente: 22 de febrero de 2022. 23 horas 0 minutos aproximadamente. Glasgow de ingreso 6/15. Presión intracraneal máxima 28 milímetros de mercurio, registrada a las 14 horas con 32 minutos del 23 de febrero. Presión intracraneal a las 6 de la mañana del 24 de febrero, 16 milímetros de mercurio. Variación en 16 horas. 12 milímetros, sin modificación farmacológica. Volumen del hematoma subdural en resonancia de ingreso, 47.3 centímetros cúbicos. Volumen en resonancia de 48 horas, 26.9 centímetros cúbicos. Reducción, 43.1%. Edema perilesional en resonancia de ingreso, 22 centímetros cúbicos. Edema en resonancia de 48 horas, 12 centímetros cúbicos. Reducción, 45.5%. Fecha de despertar: 1 de marzo de 2022, 8 horas 16 minutos. Evaluación de orientación correcta en las 3 esferas. Fecha del relato de Valeria: 6 de marzo de 2022. Duración de la grabación: 19 minutos 43 segundos. Nombre dado por la figura en el relato: Carlo. Objeto encontrado: medalla de metal plateado, 2 centímetros de diámetro. Inscripción: CE hay símbolo de cáliz eucarístico. Número: 2025. Control de resonancia a los 12 meses, 3 de marzo de 2023. Hallazgo: resolución casi completa de la lesión frontal. Descripción del neurólogo: extraordinariamente limpia. Decreto del segundo milagro, febrero de 2024. Canonización de Carlo Acutis, 7 de septiembre de 2025. 80 páginas de datos. Y al final de las 80 páginas, en la última hoja que yo había dejado en blanco cuando compré el cuaderno, porque los cuadernos de espiral siempre tienen una última hoja que uno deja en blanco sin saber muy bien por qué, había algo que yo no había escrito. La última hoja tenía escrito, con una letra que no era la mía, 4 palabras en italiano. Non temere, sono qui. No tengas miedo, estoy aquí. Lo vi por primera vez esa noche en Roma, en el hotel del Trastevere, con Valeria dormida en la cama junto a la mía y los ruidos de la calle de septiembre entrando por la ventana entreabierta. No tuve miedo,
Tuve exactamente lo contrario del miedo. Tuve la certeza, por primera vez en mi vida con esa claridad específica, de que lo que hay al otro lado de lo que podemos ver no es oscuro ni aterrador. Es un muchacho joven que tiene cara de alguien que va a contarte un chiste, pero que también podría rezar contigo, y que lleva 19 años haciendo cosas desde allá, más de las que podía hacer desde aquí. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí el 7 de septiembre de 2025, en Roma, rodeada de 80,000 personas que aplaudían el nombre de Carlo Acutis, con mi hija de la mano y la medalla al cuello. Si quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por alguien enfermo, por un hijo, por una madre, ese rosario que llevo desde el día del alta de Valeria está en el primer enlace de la descripción debajo del vídeo y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar, para llevarlo contigo, llega a todo el mundo. Y antes de que me despida, necesito contarte dónde estoy hoy y lo que Valeria me dijo la semana pasada, porque es lo último que Carlo me dejó y es lo que hace que todo, absolutamente todo, tenga sentido. Hoy tengo 43 años. Sigo siendo trabajadora social en la misma clínica pública de San José. Valeria tiene 11 años y quiere ser médica, lo cual no me sorprende para nada, dado todo lo que vivió en un hospital. He dado testimonio del caso de Valeria ante la Congregación para las Causas de los Santos en 2 ocasiones. He sido entrevistada por un equipo de periodistas católicos italianos que estaban preparando un documental sobre los milagros de Carlo. He hablado en la Catedral Metropolitana de San José delante de aproximadamente 600 personas sobre lo que ocurrió en febrero de 2022. No soy una persona pública. No me busco los reflectores. Pero he dicho que sí cada vez que alguien me ha pedido que cuente esta historia, porque Carlo, si esa última hoja del cuaderno es lo que creo que es, no quiere que me quede callada. Y hay algo que Valeria me dijo hace 10 días que necesito que escuches, porque es la pieza que yo no tenía, el cierre del círculo que todavía me faltaba. La semana pasada, un martes por la tarde, estábamos en la cocina después de cenar. Valeria estaba haciendo la tarea de matemáticas. De repente levantó la cabeza del cuaderno y me miró y me dijo, sin que nada en la conversación lo hubiera llevado a eso: Mami, ¿te acuerdas de que Carlo me dijo que en 2025 ibas a entender? Le dije que sí. Me dijo, ¿entendiste? Le dije que sí. Y Valeria, 11 años, pelo oscuro, cuaderno de matemáticas abierto en la página 47, me miró con una calma absoluta y me dijo, él dijo que ibas a entender para poder contarlo, que era para eso. Para poder contarlo, no para mí, para contarlo. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Hay una cosa que Carlo dijo que se ha repetido en todos los textos, en todas las entrevistas, en todos los documentos que he leído sobre él a lo largo de 3 años de investigación. La dijo de maneras distintas en momentos distintos de su vida. A los 11 años, a los 13, a los 15. Siempre volvía a lo mismo. La fórmula más conocida es esta: todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Era un muchacho de 15 años que había entendido algo que la mayoría de nosotros tardamos toda una vida en vislumbrar, si es que llegamos a vislumbrarlo, que el camino no es imitar a otro ni diluirse en la masa, sino ser exactamente lo que eres, con la profundidad que eso requiere. Y hay otra frase que viene después que completa la primera. Dijo, la tristeza es mirar hacia uno mismo, la felicidad es mirar hacia Dios. 15 años, leucemia, 2 semanas del diagnóstico a la muerte. Y lo que encontró en esas 2 semanas no fue desesperación, fue certeza. Yo no tenía certeza de nada el 22 de febrero de 2022. Tenía miedo, tenía agotamiento y tenía un rosario que no sabía rezar. Hoy sé rezar el rosario completo, los 5 misterios, en orden. Sé hacerlo en 23 minutos cuando voy con calma, en 15 cuando voy más rápida. Lo rezo con Valeria los domingos por la mañana, antes del desayuno. Es lo primero que hacemos juntas en el día libre, y lo rezo con la medalla en la mano.
Hay algo que aprendí de Carlo Acutis que no está en ningún libro de teología, está en cómo vivió. Él iba a misa todos los días a los 7 años, no porque sus padres lo llevaran, sino porque él pedía ir. Cuando le preguntaban por qué, decía que en la Eucaristía estaba Jesús en persona y que él no entendía cómo alguien podía saber eso y no querer estar ahí. Así de sencillo, sin filosofía, sin argumentos complicados. La lógica más simple del mundo aplicada a la cosa más grande del mundo. Si la gente supiera lo que es la Eucaristía, la humanidad se rodearía de ella. Eso lo dijo él. Yo no lo sabía el 22 de febrero de 2022. Lo sé ahora. Y la pregunta que me hago todo el tiempo desde Roma, desde el 7 de septiembre, desde que leí las 4 palabras en la última hoja del cuaderno azul, es esta. ¿Qué habría pasado si nadie me hubiera contado el nombre de Carlo Acutis aquella segunda noche en el hospital? ¿Si la enfermera Gretel no me hubiera dado ese papel? ¿Si yo no hubiera buscado en el teléfono a las 3 de la mañana? No lo sé, y no puedo saberlo, pero sé lo que pasó con la historia que sí ocurrió. Y esa historia termina con Valeria en la plaza de San Pedro, con la medalla al cuello y 80,000 personas, y el Papa diciéndole al mundo que Carlo Acutis es santo. El padre Rodrigo Chávez, el sacerdote que me acompañó durante todo el proceso desde esa tarde en la Catedral Metropolitana, me dijo algo que quiero dejar aquí como el último dato de esta historia. Me lo dijo el día después de la canonización, por teléfono desde San José, cuando le llamé para contarle cómo había sido la ceremonia. Me dijo, Andrea, Carlo dijo que la Eucaristía era su autopista al cielo. Tú le dijiste en ese baño de hospital que le dabas lo que fuera a cambio de Valeria, y lo que él te pidió no fue nada para él, te pidió que lo contaras. Que lo contara, aquí estoy. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, con una madre, con alguien que está esperando en una sala de espera de hospital, con alguien que perdió la fe y no sabe cómo encontrarla. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, caso a caso, nombre a nombre, dato a dato. Si quieres llevarte algo de esta historia, el rosario inspirado en la devoción de Carlo está en el primer enlace de la descripción debajo del video y lo ves también en el banner del canal. Para rezar en familia, para regalarlo a quien amas, para tenerlo en la mano cuando las palabras no alcanzan. Y si quieres encender tu propia vela en Asís y sostener la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.